Si os parece, empezamos con... Vamos a grabar. Vamos, si no tenéis ningún inconveniente, vamos a grabar esta sesión. Forma parte de una de las ventanas abiertas que organizamos en la Escuela de Pacientes y que intentamos poner en contacto a profesionales o pacientes expertos con el conjunto de pacientes o asociaciones que trabajan en este campo. En este caso tenemos una persona muy amiga, muy cercana a la Escuela de Pacientes, que es Pedro Guardia. Pedro es el jefe de servicio de alergias del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Creo que tenemos una cierta obsesión con el Virgen Macarena de Sevilla, porque han estado Rafa Hidalgo, Joan Montaner, Marieta Martínez Broca y también, ¿quién estuvo también? El endocrino también, Cristóbal Morales, que es muy activo en redes, con diabetes. Y ahora tú, por tanto, un mundo muy Macarena. Él además es presidente de Alergosur y es persona muy cercana a la Escuela de Pacientes, con las cuales hemos tenido varios videochats y siempre se ha dispuesto a colaborar y a tener una relación magnífica con todos nosotros. Por tanto, muchas gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros y por facilitar este espacio abierto para que todas las dudas se puedan resolver y que tú, como gran profesional que eres, nos ayudes a hacerlo. Muy bien, María Ángeles. Joan, primero, muchas gracias por acordaros nuevamente de la alergia, de la alergología, aunque sea en esta situación de forma colateral por el gran problema de salud que tenemos como es el COVID, y lo que me pedisteis es que de alguna manera hagamos una aportación de qué relación o cómo interfiere la alergia en el COVID en la alergia, y aclarar dudas de prácticas del día a día que puedan tener pacientes y todo aquel que en este momento quiera estar con nosotros. Lo primero es decir que esto nos ha cogido a todos de lleno, de frente, sin ninguna preparación, y hemos tenido que ir cambiando día a día nuestras prácticas, adaptándolas no solo desde un punto de vista científico, sino el de dar respuesta a lo que nosotros tenemos delante, y de dar respuesta de la mejor solución posible, de la mejor forma posible a los pacientes. Teniendo en cuenta que en estos momentos seguimos teniendo unas directrices de las autoridades sanitarias a nivel nacional y a nivel andaluz, en el que dicen que hay que minimizar la posibilidad de contagio, y entonces toda la práctica asistencial la hemos encaminado a eso. Dicho esto, quiero agradecer enormemente a todos los profesionales de cualquier ámbito, de la salud y todos los demás, que nos están haciendo fácil el trabajo. Si bien es cierto que nuestra comunidad, salvo Málaga, que ha pasado peor sitio, no se parece en nada a lo que ha ocurrido en Cataluña, Madrid y alguna otra zona. Nosotros aquí hemos podido afrontar las cosas bien. Alergia y COVID. Hay interacción, interviene, no interfiere. Lo primero es decir que el enfermo alérgico es una persona como a cualquier otra que se puede infectar, y lo primero que tendremos que saber es qué diferencias fundamentales hay entre alergia y COVID. No existe un mayor riesgo de la población alérgica de contraer una infección por el COVID, y el sistema inmunitario de la persona alérgica funciona bien. Lo que sí hemos aprendido a lo largo de estos meses, que hace tiempo no lo teníamos, es que el COVID no es, la infección por el coronavirus SARS-2 no es una infección como cualquier otra, sino que al final la forma de enfermar es una interacción con el sistema inmune tras el proceso infeccioso inicial, que provoca una serie de alteraciones inmunoinflamatorias con afectación del sistema de la coagulación, que es la responsable de aquellos pacientes graves. Por lo tanto, de alguna forma puede ser considerada como una enfermedad inmunoinflamatoria, y los tratamientos que ahora se están empleando
junto con fármacos que modifican de alguna forma la posibilidad de aparecer efectos trombóticos, es la base actual del tratamiento. Desde un primer momento, la Sociedad Española de Alergia, nuestro hospital, nuestro servicio, elaboraron una serie de guías. ¿Qué síntomas son los fundamentales que podemos tener en cuenta? Pues la rinitis alérgica, los más característicos son salvas de estornudos acompañados de una picor de nariz y de ojo y una mucosidad transparente. En una rinitis infecciosa, como la que puede tener un enfermo con COVID, es una rinorrea cero mucosa y no va a estar acompañada, en el caso de la rinitis alérgica, ni de fiebre, ni de dolor de garganta. Por lo tanto, esa es una de las características fundamentales. Otra de las enfermedades que, por estar inicialmente el tracto respiratorio afectado, puede ser el asma. Lo que está claro es que el paciente asmático no es un paciente predispuesto a tener más infección por COVID ni a tener mayor complicaciones, eso se ha visto claramente, y solo los pacientes con asma grave que tienen una infección por COVID pudieran tener una afectación mayor. Por lo tanto, como antes decíamos en la rinitis, la característica de un asma alérgico o un asma no alérgico, un asma bronquial, es que va a tener tos, dificultad respiratoria y sibilante, pero no se va a acompañar de otra serie de síntomas como pueden en la mayoría de los pacientes con síntomas del COVID, porque hay muchos que cursan, como bien sabemos todos, de una forma o poco sintomática o incluso asintomática, van a tener fiebre y otra serie de problemas. Pero lo fundamental es que el paciente que tiene asma, lo que más tiene que hacer es cumplir a rajatabla el tratamiento, no abandonarlo, y eso es lo fundamental. En los pacientes alérgicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y más los pacientes alérgicos a polen, que en esta época nos ha tocado convivir polen e infección. Es seguir escrupulosamente y de forma completa el tratamiento que tenían, indicado tanto por su especialista como por su médico de atención primaria. En este punto, y cerrando ya la intervención de base para que ya surjan las preguntas que queráis, quiero recordar, porque es una de las múltiples preguntas que a diario nos hacen nuestros pacientes a los teléfonos que en mi hospital, que en mi servicio hemos puesto a disposición de ellos para información, es que ¿qué ocurre si dejo la inmunoterapia? Es que si no tomo la inmunoterapia me han dicho que vuelvo como antes de empezar el tratamiento. No, señores, eso está claro. El tratamiento de la enfermedad alérgica es un tratamiento global que se compone de cumplir unas medidas de conocimiento de la enfermedad, de evitación del alergeno, de un tratamiento farmacológico y solo en aquellos casos que así lo consideremos oportuno tienen una vacuna. Pero que durante 2 meses, como tenemos previsto que pueda ocurrir, no se administren la inmunoterapia, no ocurre nada para la evolución negativa de su enfermedad. Por lo tanto, como mensaje resumen, hay una clara diferenciación clínica entre los síntomas de la enfermedad alérgica y la infección por COVID, que los pacientes alérgicos tienen que cumplir como hace un año o hace 3 meses el tratamiento que su especialista y o médico de cabecera o pediatra les han indicado para su enfermedad alérgica, y si surge una infección por COVID tendrán que seguir junto con otra serie de tratamientos específicos, si hiciera necesario, el tratamiento de su enfermedad. Nuestros compañeros los infectólogos del Macarena nos han dicho una cosa llamativa, que algunos de los pacientes que han ingresado por un empeoramiento de síntomas bronquiales han sido enfermos asmáticos que con todo esto han dejado el tratamiento y han tenido una reagudización de su enfermedad. Por lo tanto, hay que cumplir de forma clara el tratamiento que tenían prescrito. Otro de los grupos que sí tiene que tener una especial precaución dentro de la patología alérgica son aquellos pacientes que tengan una inmunodeficiencia, porque en este caso aún es más perentorio que continúen con el tratamiento de reemplazo de inmunoglobulinas, que extremen las medidas generales recomendadas a la población y que ante el menor síntoma de una infección respiratoria consulten o con su médico de atención primaria
o con su especialista que lo está siguiendo. En algunos casos seremos alergólogos, en otros inmunólogos clínicos, y eso en resumen es lo que, como introducción a todo esto, me gustaría decir. Las alergias alimentarias, por ejemplo, no tienen que hacer ninguna cosa de forma diferencial a las que actualmente están haciendo, no tienen mayor riesgo de enfermedad, por lo tanto, en resumen, esto es lo más importante que desde el punto de vista actualmente los enfermos tienen que saber. Y ahora pues estoy dispuesto a responder en la manera de lo posible cuantas cuestiones puedan surgir. Pues a partir de ahí abrimos el espacio para que cualquiera de vosotras y vosotros podáis hacer alguna pregunta. Sí, podéis preguntar, podéis levantar la mano, en el chat podéis pedir la palabra, también podéis bueno, pues levantarla y os vemos. A las personas que no tenéis la cámara encendida, podéis encenderla si es posible, si vuestro ordenador lo permite, y también podéis escribir en el chat, ¿vale? A través del chat nosotros recogemos las preguntas y se las hacemos llegar a Pedro Guardia, al doctor Guardia. En principio tenemos dos preguntas que nos ha enviado Ana Pacheco. Y Ana pregunta: ¿cómo podemos distinguir los síntomas de asma alérgico de los del COVID-19, aparte de la fiebre? La verdad es que los síntomas del COVID son muy diversos. Los síntomas en el COVID pueden ir desde una pequeña aparición de un cuadro general sin más, hasta tos acompañada de dificultad respiratoria que se controla de forma fácil, incluso a veces sin necesidad de alguna medicación, y otros que evolucionan de forma peor. Diferenciar los síntomas de una tos o unos síntomas de un asma bronquial a un COVID tiene que ser fundamentalmente en el contexto general. Un enfermo alérgico con clínica de tos no va a tener tos o dificultad respiratoria, sibilancias, no va a tener habitualmente síntomas de quebrantamiento general, no solo de fiebre, de mialgia, de afectación del estado general. Habitualmente esos síntomas van a aparecer en torno a partir del 5º o 7º día de empezar con la aparición de algún tipo de síntomas. Y en el asma bronquial, como todos sabéis, como Ana sabe porque tiene hijos con patología alérgica, se acompañan en múltiples ocasiones de síntomas de vías altas, con estornudo, con esa rinorrea clara, transparente, como aguilla, que en el enfermo con una infección respiratoria por COVID no lo va a tener. Es todo en el contexto general de la enfermedad donde nos va a tener datos que orienten hacia estamos solo ante una enfermedad, un asma alérgico o no alérgico, no todo asma es alérgico, o se trata de una aparición de síntomas dentro del cortejo del COVID-19. Hay también una pregunta relacionada con los signos, con los síntomas en la piel de pacientes con COVID, que se ha hablado de ello, y pregunta diferencia entre esos síntomas que pueden aparecer y que pueden ser debidos a una infección por COVID, y qué diferencia habría con una reacción alérgica o con una dermatitis. Mira, ayer precisamente David Moreno, que es uno de los padres de la telemedicina en nuestro país, lleva más de 15 años con teledermatología, experto a nivel mundial. Estaba con él enseñándome él con estas novedades, enseñándome a usar el Classroom y todo esto, y no paraban de llamarle, sobre todo pediatras, para mandándole fotos y diciendo. Las alteraciones del COVID se deben fundamentalmente a una afectación entre
inmune y trombótica a nivel de pequeños vasos que provocan una serie de lesiones. Lesiones que en principio estaban descritas como lesiones eritematosas, a veces como purpúricas, localizadas en zonas distales de ambas extremidades, pero que hoy día están apareciendo nuevos cuadros. Diferenciar. Habitualmente esas lesiones no se acompañan en el COVID de picor, mientras que una urticaria o una dermatitis atópica, que son dentro de nuestra especialidad aquellos cuadros a nivel cutáneo que más van a manifestarse con lesiones cutáneas, suelen acompañarse de picor en la piel, responden bien al tratamiento con antihistamínicos, mientras que en el COVID la respuesta antihistamínico es nula. Es decir, lo mismo que os decía antes, más una evaluación en el contexto, y yo siempre digo, en este momento, y dada, a lo mejor hago una opinión sesgada, en Macarena tenemos un servicio de derma que funciona con más de 20.000 consultas anuales por teledermatología, es decir, con una foto del móvil, que ya lo tenemos hasta en el sistema, en las aplicaciones corporativas en Andalucía, en el SAS, al menos en mi hospital, el paciente de forma encriptada puede mandar una foto y mis compañeros lo ven. Las lesiones cutáneas hay que verlas. El que un paciente te la describa no es del todo y tendrá que enviarnos al dermatólogo, al alergólogo o al médico de primaria para no tener que ir una foto bien tomada y junto con otra serie de preguntas. Hay pacientes, hay personas en el entorno familiar con infección por COVID, es familiar de un profesional sanitario, de un profesional de la policía, del ejército, de supermercados, de alguien que pueda estar expuesto y pueda tener en todo ese cortejo de preguntas, es donde podemos darle valor a una imagen, a una lesión cutánea o no. No puedo, sería muy osado por mi parte decir la lesión es de este tipo. Aquí hay alguna pregunta más genérica, no tanto como alergólogo, sino en relación a la pandemia y al riesgo de transmisión que tienen los niños, ¿no? Nos preguntan si crees que habrá algún cambio en la curva de contagio según se vayan liberando, entre comillas, a los menores del confinamiento, ¿no? La verdad es que no soy un experto epidemiólogo ni infectólogo y la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Sí sabemos, por lo poco que sabemos es que los niños, por una serie de una inmadurez a nivel de receptores, de vía respiratoria, que es donde el virus, por donde el virus penetra, parece que tienen menos posibilidad de manifestaciones clínicas como tal, pero que sí de infectarse, y pueden ser, y por ahí probablemente venga la pregunta que nos han realizado, si podría incrementarse la transmisión. Pues la verdad es que no lo sé, tenemos que fiarnos de experiencias preferentemente de China y de Italia, que van 2, 3 y un mes por delante nuestro, y ver qué ocurre. Los italianos están empezando ahora y no parece los datos que van mandando que haya habido un incremento. En Alemania y en algunos países centro y norte europeos que ya han empezado con que los niños, incluso creo que en Noruega o en Dinamarca, que los niños ya están yendo a clase, y no parece que haya habido un incremento al menos significativo, pero la verdad es que decir que no va a pasar nada o que va a pasar algo, yo no me siento capacitado para deciros, para decirle a aquella persona que nos ha hecho esto. Como decía al principio, es que estamos aprendiendo casi día a día de qué hace este virus. No es una infección clásica, es una infección al inicio y después una afectación del sistema inmunitario que trata de defenderse, y al tratar de defenderse ocasiona lesiones en el propio organismo, incluso con activación del sistema
de la coagulación, provocando los microtrombos. Por lo tanto, no es algo a lo que estemos habitualmente acostumbrados y no sabemos muy bien qué va a ocurrir. Claro, yo creo que nadie lo sabe y que, bueno, pues claro, el riesgo mínimo, el riesgo cero no existe, y lo que sí es importante es pues recordar que los niños saldrán en unas determinadas condiciones, que es muy importante que mantengan la distancia social, que van a salir con un adulto a dar un paseo cerca de casa, que se tienen que lavar las manos antes, durante, después, y que si es posible ir con mascarilla también es recomendable, más recomendable la distancia social y el lavado de manos, pero si se tienen mascarillas también son aconsejables. Eso es fundamental, ¿no? Claro, eso es lo que parece, y hombre, ya llevamos más de un mes, no solo los niños, los adultos, aquellos de nosotros que además de días de teletrabajo salimos a trabajar al hospital casi a diario, otros no, tenemos una salida, pero encerrado ahora dentro de nada que empezarán aquí y donde vivo sale todo el mundo, salir a aplaudir no es salir a aplaudir, es salir a sentirte que estás vivo. Entonces algo habrá que hacer, pero ¿qué va a ocurrir? No lo sabemos. Esperemos que no. Todo esto, Marian, Joan, tendría una solución fácil, que no disponemos, que es serotipar al máximo número de la población, pero eso, desgraciadamente, en el momento actual no disponemos. El ejemplo de Corea fue que todo pasó más rápido por eso, porque se serotipó y se sabe. Contra más infectados haya que desarrollen inmunidad, menor transmisibilidad, menor contagio y menor afectación de todo tipo. Pero tenemos que arar con los bueyes que tenemos, y lo que tenemos en nuestro país es esto, y en base a ello, como bien has dicho, recordar. Y los niños están siendo muy listos, no están poniendo muchos problemas, que van a salir, pero no a hacer el cafre, no a jugar con otros niños, y que tendrán que extremar las medidas como cuando están en casa. Y yo creo que no va a haber mucho problema en ese aspecto. La población en nuestro país y en nuestra comunidad, con lo que nos gusta la calle, con los que nos gusta todo, yo creo que está siendo un ejemplo, y yo no creo sustancialmente que vaya a variar. Ahora, los niños sí está claro que son transmisores más que padecedores de la enfermedad, y pudiera ser, pero es muy arriesgado, y además los niños no van a salir libremente, va a ir un padre con ellos y tendrá que garantizar que esas medidas de aislamiento social, de distanciamiento social, se cumplen. Por lo tanto, es muy arriesgado, pero espero y deseo que eso no ocurra. Claro, es verdad que es verdad lo que dicen, ¿no? Los niños lo están haciendo muy bien, y es importante explicarles las cosas, explicarles por qué se salen con determinadas medidas de precaución, y que todo esto lo hacemos para proteger a otros, para ayudar a otros, y bueno, yo creo que están dando un ejemplo de lo bien que lo hacen. Tenemos aquí una pregunta de Paqui Gaitán, de Avanzas, que pregunta si se debe suspender la vacuna de inmunoterapia para alergias al polen. Dice que este año precisamente su alergólogo le recomendó seguir en primavera, y ahora dice que tiene dudas. Bueno, vamos a ver. La cosa está... esa pregunta, Paqui, es la que más estamos atendiendo nosotros en el teléfono de la alergia. Como al principio de mi exposición, de mi introducción, os he dicho, la vacuna forma parte del tratamiento de la enfermedad alérgica. La vacuna la hemos suspendido, la inmunoterapia subcutánea la hemos suspendido temporalmente. ¿Por qué? Porque el hecho de salir de tu domicilio a un centro de salud o a un hospital a ponerte una dosis aumenta la posibilidad de contagio de la enfermedad. Por eso hemos todos considerado que es lo mejor una suspensión temporal, que va a ser probablemente de 2 meses. Por eso, no porque la inmunoterapia agrave la infección por COVID, predisponga a padecer la infección por COVID, no.
simplemente porque por las medidas de salud pública que se han recomendado de tratar de evitar ir a centros, tratar de evitar salir de tu domicilio a cualquier cosa y en un centro sanitario de cualquier nivel, primario, secundario, tercero, donde sea, la posibilidad de contagio ha sido mucho mayor. Por lo tanto, por eso lo hemos evitado. Y nosotros, al menos en el área Macarena, como os contaba, estamos en contacto directo con nuestros profesionales de atención primaria y le vamos diciendo en el momento que empecemos con las medidas de desconfinamiento, tendremos que dictar unas normas que están muy claras, que la Sociedad Española de Alergia la ha puesto, que nosotros la hemos puesto y que se saben que dependiendo del tiempo que haga que no te pones la vacuna, se reinicia reajustando la dosis sin ningún problema. Teniendo en cuenta que siempre hacemos el reajuste no desde el último día que se administró la vacuna, sino desde cuándo le tocaba ponerse y a partir de ahí se cuenta. Hasta 2 meses, hasta 8 o 10 semanas, se puede poner la misma dosis sin ningún problema. Y a partir de ahí, dependiendo de las semanas de más que vayamos retrasando la administración, se va reduciendo un porcentaje. Eso está perfectamente definido y en el momento que las autoridades nos digan que se puede empezar a hacer, nosotros empezaremos a recomendar, nosotros en Macarena, mis compañeros de San Cecilio, de cualquier hospital público o privado de Andalucía y de toda España, recomendaremos a nuestros pacientes y a nuestros compañeros de primaria cómo deben de hacerlo. Y os digo una cosa, hay muchos días que nos están llamando profesionales de atención primaria, enfermeros de atención primaria, que tienen en el centro de salud a una persona que se ha presentado allí a ponerse la vacuna. ¿Qué hacían? Le hemos dicho, ya que está allí, póngasela. Si ha ido y se va a infectar, se puede contagiar, pero ya que está allí y está en condiciones de salud, no tienen ninguna agravación de la enfermedad, están estables, póngansela. Pero lo correcto es no ir, no salir del domicilio a ponerse la vacuna. Cuando ya nuestras autoridades nos digan que vamos a empezar con la actividad presencial, pues se recomendarán de forma clara, concisa y taxativa cómo y cuándo tiene que reiniciarse. Pero que lo que se suspende temporalmente es solo una parte del tratamiento, que el resto de la medicación que tienen recomendada, que las medidas de evitación las tienen que hacer y no hay ningún problema. Y bueno, pues yo hoy he hecho una foto yendo al hospital, que los que sabéis dónde está el Macarena, está justo detrás del Parlamento de Andalucía. Y en los jardines del Parlamento de Andalucía hay olivos. En Andalucía ya pasa, en Andalucía, al menos en gran parte de Sevilla, ya están empezando a haber aceitunas, olivas mínimas. Ya la polinización de olivos, al menos en Sevilla, casi está pasando. Y en el resto de los sitios está. Como estamos confinados en casa, los síntomas debido a la alergia a muchos de los polenes va a ser de menor intensidad. Afortunadamente, nos ha pillado en esta circunstancia que también puede ayudar a los enfermos alérgicos. Pero el resto del tratamiento, la medicación antiinflamatoria que tienen que tomar, los esteroides a nivel bronquial o nasal, los antihistamínicos, los broncodilatadores, el resto de la medicación la tienen que cumplir y con ello los pacientes van a estar bien. La inmunoterapia lo que trata es de modular el sistema inmune para que con el paso del tiempo esa respuesta exagerada, que es una respuesta alérgica, sea de menor intensidad y los pacientes tengan menos síntomas. Pero que ahora, durante 2 meses, no se ponga la vacuna, no es en absoluto perjudicial. Y quiero hacer una última aclaración. Hay compañeros que están diciendo que si dejan la vacuna vuelven a antes del inicio del tratamiento. Eso es rigurosa y absolutamente falso. Que los pacientes no escuchen cantos de sirena. No ocurre eso. Si eso fuese así, ni la Sociedad Andaluza de Alergia, ni la Sociedad Española de Alergia, ni la Academia Europea, ni la Academia Americana de Alergia hubiesen hecho ese tipo de recomendaciones. Es mejor no contraer el COVID por ir a ponerse una vacuna que suspender una vacuna 1 o 2 meses.
Bueno, aquí hay una pregunta, yo creo que esta tarde te lo quieren poner difícil. Bueno, lo que podamos contestarle lo contestamos y lo que no lo derivaremos a quien corresponda. Sí, bueno, hay una pregunta en relación al poder protector de la nicotina y el COVID. Dice Ana Pacheco que ha leído un estudio reciente que dice que habla de este tema, ¿no? Y entonces quería saber tu opinión. No tengo opinión. Mira, el otro día hubo una compañera que me dijo en un grupo, en el grupo de trabajo de mis compañeros, de mis alergólogos de mi unidad, que faltaba rigor científico en alguna serie de cosas. Bueno, el rigor científico hoy día hay que exigirlo, igual que siempre, pero el día a día, en la práctica, lo primero es tratar a los pacientes, responder a los pacientes y después, en momentos de crisis sanitaria como esta, ensayos clínicos y todo lo demás. Desde ayer está circulando, creo que Le Monde es el que lo ha publicitado y difundido, ese estudio que se ha hecho en Francia. La verdad es que es un estudio, un único estudio que dice que, pero hay otros muchos estudios que dicen lo contrario. Cuando todo esto pase, con toda la información, con todos los datos que tenemos, habrá momentos de sacar conclusiones. Yo sería muy, muy, muy arriesgado por mi parte decir que lo comparto o que no lo comparto. Porque ni conozco la nota de prensa que ha salido hoy difundida, pero no conozco nada más. Y aquí sí quisiera hacer, como estamos en filosofías de todo tipo, que tenemos un país, España, con 17 sistemas autonómicos, casi todos con un grado de informatización de datos muy alto, pero que no nos comunicamos. Si fuésemos capaces, como antes hablábamos al principio, de aprovechar estos momentos para compartir información, no habría ningún país en el mundo que pudiera tener tan información. Nosotros en Andalucía tenemos todos los datos de los pacientes en el sistema de registro, con todo. Sería fácil que en pocos meses pudiéramos tener perfiles clínicos, qué va bien, qué no va bien, pero eso a posteriori. Ahora mismo, de verdad que con respecto a este y a otros muchos temas que se están haciendo, no tendría una opinión ni a favor ni en contra. Lo único que sí sabemos de siempre es que el tabaco mata y que el tabaco afecta a las vías respiratorias, lo mismo que a la vejiga y que a muchos sistemas, órganos de nuestro cuerpo. Mientras que no se demuestre lo contrario, creo que sería ya la repámpana, por no decir otra cosa peor, que recomendáramos a nuestros pacientes que fumaran e incluso más para protegerlos. Creo que ese mensaje sí hay que tenerlo muy claro y posteriormente ver si es cierto, si no es cierto y establecer un ensayo clínico para ver de qué va la cosa. Yo comparto lo que dices. Yo creo que es importante decir que en estos momentos tabaco no. Antes era tabaco no y ahora es tabaco no. Y ya llegará un momento en que si se comprobara, ya lo tendremos en cuenta. En estos momentos no hay ninguna evidencia científica publicada en una revista científica la cual diga que esto es así. Por tanto, ante eso, la nicotina fuera de nuestro entorno y si llegara ya le haremos caso, pero en principio no como elemento fundamental a decir, ¿no? Vamos a ver si hay alguna pregunta más en el chat. José nos pregunta, bueno, nos da las gracias por esta ventana abierta y pregunta, dice que teniendo en cuenta que parece que la gran solución al COVID es la vacuna, dice que si es posible que dicha vacuna, cuando pueda estar contraindicada para personas alérgicas al huevo, como pasa con otras vacunas de la gripe. Vamos a ver, las vacunas actuales que se están desarrollando, incluso la mayoría de las de la gripe, no están desarrolladas del sistema tradicional.
el riesgo de que una persona alérgica al huevo tenga una reacción con una vacuna es ínfimo. Solo aquellas personas que hayan podido tener una anafilaxia, es decir, el cuadro más extremo de alergia a proteínas de huevo, pudiera que en muy determinados casos pudieran tener. Las vacunas que hoy se hacen son casi todas, muchas de ellas por ingeniería genética, por todo eso. Y tener por seguro que uno de los países que más está investigando esto es Estados Unidos, y con el lío y el tipo de sanidad que hay en Estados Unidos y el tipo de situación de aseguradoras y todo eso, no van a sacar una vacuna en el que eso no esté contemplado. Tenerlo por seguro, no creo, vamos, lo mismo que lo de antes he sido categórico, yo creo que aquí voy a ser todavía más categórico. Estoy seguro que la vacuna que salga, sabéis que hay ahora mismo 6 claramente posicionadas para salir, de muy diferentes formas de abordar el problema, pero yo creo que la que salga va a ser probablemente eficaz y sin ningún tipo de efecto, claramente con la pregunta que acaba de decir. No sabemos si vaya a tener o no otro tipo, pero claramente que las personas alérgicas a proteínas de huevo se la pueden poner, seguro que sí, que se la van a poder poner sin ningún tipo de problema. Y esperemos tenerla para antes de que termine este año. Vale, a ver, ahí hay una pregunta, Juani hace una pregunta que ya, avisa que no tiene que ver con la COVID-19, es referencia a la vacuna contra el virus del papiloma humano. Mi hijo tiene 12 años y recientemente la pediatra nos ha dicho que cuando pase esto debemos de ponérsela. ¿Cuál es la opinión del doctor Guardia sobre esta vacuna y si afecta a los niños alérgicos? No tengo opinión porque, vuelvo a deciros lo mismo de antes, nosotros usamos vacunas de alergia, no tenemos la misma formación que cualquier otro profesional de la salud con respecto a las vacunas en general. Esa pregunta no tengo ni idea, pero lo mismo que la parte final, los niños alérgicos, claro que se la pueden poner sin ningún tipo de problema, se la están poniendo, se está poniendo casi la mayoría de la población preadolescente se la está poniendo y no está dentro de las contraindicaciones o de los posibles riesgos el ser alérgico. No existe, no existe. Y debo de decir, porque cuando llega la época de vacunación de la gripe y de algunas vacunas, un motivo de consulta desde preventiva de los hospitales o desde pediatría o desde atención primaria en general es que es alérgico al huevo. ¿Y qué? Las vacunas de antes, de hace años, muchos años, sí tenía problemas. Ya tanto la Sociedad Española de Pediatría, la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica, la Sociedad Española de Alergia, se han posicionado de forma clara. No existe un riesgo incrementado. Solo aquellos pacientes con anafilaxia grave deberían de hacerse un estudio, pero solo eso representa a menos del 1% de la población candidata a seguir una vacunación de la gripe. Es mejor no fumar, vida sana y ponerse la vacuna de la gripe, que ya nuestro consejero de salud ha dicho que nos va a obligar a todos los profesionales este año, y a ver si es verdad, a que nos la pongamos. Y yo ahí no tengo ninguna cosa más que añadir ni que decir. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, yo creo que antes de terminar y aprovechando que tenemos hoy aquí al doctor Guardia y aprovechando que, pues esta ventana abierta de la escuela de pacientes la van a ver personas que no son tan expertas como las que nos acompañáis, que, tenéis un nivel de pregunta totalmente de paciente experto, pero esto lo van a ver otras personas, lo van a ver otras familias que tienen menos conocimiento sobre este tema. A mí me gustaría también recoger algunos consejos y algunas recomendaciones para proteger a los niños en casa
ahora que empieza la época del polen y la época del asma, ¿no? Hombre, las medidas son las mismas que todos los años. No hay unas medidas especiales o diferentes en la primavera del 2020 que la que hemos tenido en el 19 y en esto, con respecto a la exposición al polen. Lo único que le añadimos es las medidas generales que bien has comentado, Marian, sobre el tema de lavado de manos frecuente, de evitar contacto físico, pero eso a nivel general. Con respecto al polen, lo que tienen que hacer es lo mismo que tienen que hacer siempre. En casa hay que ventilar la habitación a primera hora del día o a última hora del día, evitar abrir las ventanas en las horas a partir de las 9, 10 de la mañana y hasta las 8 o 9 de la tarde, porque es cuando hay más presencia de polen en la atmósfera y al abrir la ventana para ventilar la habitación pueda entrar. Si la situación de confinamiento hubiese seguido, habría menor exposición a polen porque estamos en casa. Ahora que a partir del lunes empiezan a salir, pues bueno, aunque se ha abierto un abanico muy amplio de horario en la calle, pues yo les recomendaría que a ser posible saliesen con sus padres a aquella hora en la que hay menos polen, siempre a primeras horas del día o a últimas de la tarde-noche, que los días que, por ejemplo, aquí en la zona más suroeste, a partir de hoy empieza a haber levante fuerte, pues cuando haya vientos más elevados, pues tratar de minimizar la salida. Y además, como este año tenemos otra cosa, que es que estamos todos con una mascarilla por la calle, pues todavía vamos a tener menor contacto con el polen. Otra serie de medidas, no. Cumplir el tratamiento, que eso es primero que nada de lo demás. Cumplir el tratamiento, su tratamiento de fondo, que en el momento que aparezcan mayor síntomas, asociar el antihistamínico por vía oral, colirios, spray de antihistamínico, broncodilatadores si empiezan con síntomas bronquiales y seguir. Y sí recordar lo que hemos dicho de la inmunoterapia, que se suspende temporalmente por la situación de evitar contagios. Cuando ya empecemos, pues iremos a empezarla y probablemente antes de 15 días empezaremos a ir reiniciando. Nosotros ya a partir de no de esta semana, sino del día 4 de mayo ya tenemos citados pacientes para reiniciar, sobre todo aquellas vacunas para alérgicos a venenos de avispa o abeja, que son los más complicados y que empiezan ahora a haber más presencia y puede tener más riesgo, enfermos más inestables, enfermos que puedan llevar más tiempo sin ponérsela. Eso es por lo que vamos a empezar. Y eso todo, los fármacos biológicos, que otros que usamos, la mayoría que están indicados para autoadministración domiciliaria y que muchos por haberse anclado al propio hospital y la seguridad que da un profesional sanitario no querían ir, pues en esta situación a todos los hemos invitado a administrárselo en casa, se les ha enseñado y todos se lo están poniendo en casa sin ningún tipo de problema. Esos pacientes no van a volver al hospital porque no tiene lógica. Hay que descentralizar la farmacia en Macarena, que os invito a que invitéis algún día todo lo que Miguel Ángel Calleja está haciendo de innovación en las farmacias con tratamientos que están llegando de Macarena a Málaga, incluso porque no han querido hacer en otros hospitales ese envío de medicación hospitalaria a pacientes. Hemos aprendido mucho y hay que hacerlo. Y los inmunodeficientes, que es el otro gran apartado. El resto, seguir con la vida, los alérgicos a alimentos, medicamentos, seguir con la misma vida que seguían antes, con las precauciones que seguían antes, con la disponibilidad de tratamiento que seguían antes, y la vida sigue. Y los enfermos alérgicos no son diferentes a cualquier persona normal en tener ni más riesgo ni más complicaciones por el hecho de ser alérgico si se infectan. No creo que haya que dar otro mensaje alarmista, sino precaución, prevención, y por eso muchas de las medidas que desde alergología hemos tomado, sobre todo con respecto a la vacuna, se han centrado en evitar que las personas se contagien
Y eso fundamentalmente, que es más fácil retomar, reiniciar un tratamiento que no que hayan cogido una enfermedad, que la van a pasar como cualquiera y que sabemos que un 10%, un 5% lo pasan muy mal y que a priori no sabemos quién lo va a pasar mal. Por lo tanto, es una medida de prevención, de minimizar los riesgos en nuestra población, que es una población preferentemente joven, en teoría son las que menos complicaciones van a tener, pero que también hay que protegerlos. Creo que hay una última pregunta. Confinamiento y vitamina D. Vitamina D. Vitamina D. Hay muchos estudios, no de ahora, de toda la vida, vitamina D y asma. Nosotros, incluso saliendo 15 minutos al balcón o a la ventana, en el sur tenemos una dosis de radiación solar que, junto con una alimentación adecuada, natural, que parece que con esto del confinamiento hemos vuelto a guisar en casa, a comer, a ir a comprar frutas, verduras, pescado habitualmente, lo estamos haciendo. No creo, sinceramente, que haya que dar dosis suplementarias de vitamina D. Tomando lácteos y haciendo una vida normal en nuestra comunidad, no creo necesario dar. Hay muchos estudios en países nórdicos de todo esto, pero es que allí el sol lo empiezan a ver ahora, el resto del año no. No creo que sea necesario dar suplementos, lo mismo que no hay que dar suplementos de vitaminas, de minerales en el día a día, salvo que exista una situación que así lo justifique por cualquier patología de base. No creo necesario suplementos de vitamina D, de forma generalizada. Y si los toman, que los sigan tomando, pero vamos, que la evidentemente clave... buena apreciación, Joan. Si lo están haciendo porque lo tienen recomendado por cualquier causa, que lo sigan tomando, no es contraproducente. Efectivamente. Pues con los aplausos en la ventana que estoy oyendo, nos dicen que ya son las 8. Queremos daros las gracias a todas las personas que habéis participado y que con vuestras preguntas habéis animado a que, habéis hecho posible que tengamos información para que otras personas lo puedan acceder a esta ventana abierta, a esta grabación en los días posteriores. Esta grabación y otras que estamos haciendo sobre otras patologías crónicas o sobre circunstancias que nos pueden ayudar en estos días de confinamiento y en el proceso de deshielo que vamos a vivir en los días siguientes, los podéis seguir en el canal de YouTube de la Escuela de Pacientes, tanto en Facebook como en la cuenta de Twitter iréis viendo la programación de las sucesivas ventanas. Aprovecho para decir que la semana que viene tendremos una sobre apoyo psicológico, con una experta en apoyo emocional, en temas de gestión emocional. Y bueno, pues que este material que estará en la ventana del canal de YouTube de la Escuela de Pacientes, pues que lo utilicéis para recomendar y para compartir con todas las personas, las familias, los profesionales que os parezca que les puede ser útil. Darle las gracias al doctor Guardia, a Pedro, una vez más, por ser nuestro alergólogo de cabecera, por hacerlo tan fácil y tan claro, y por estar siempre dispuesto y siempre ahí. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y recordad prevención y prevención como elemento fundamental. También implica estar un seguimiento, porque si no hacemos un seguimiento no sabremos qué pasa con las medidas que se ponen, y mucha disciplina. Probablemente con todas estas cuestiones seguro que lo conseguimos todos y a ver si vamos adelante, que es lo que necesitamos todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Cuidaros.